Soy Daniel Pernas de DPS Trading. En este vídeo resumen vamos a ver estadísticas de bolsa muy potentes, actualizaremos la situación macro tras la reunión de la Fed y por supuesto haremos un amplio repaso a la situación técnica del mercado. Vamos a empezar con la primera diapositiva, cortesía de Yardeni, que muestra el porcentaje de acciones del S&P500 que están por encima de la media de 50. Como puedes apreciar, a fechas de finales de octubre estaría en un nivel muy bajo. Es verdad que todavía podría extremarse un poquito más, pero lo normal en torno a estos niveles es que se produzca un rebote fuerte. Lo hemos visto en anteriores ocasiones, esto al final se mueve como un péndulo. Bien, ¿y esto cómo se puede traducir en rentabilidades? Bueno, pues aquí tenemos otra diapositiva, en este caso cortesía de Sentiment Trader, que nos muestra qué rentabilidades podemos esperar cuando el porcentaje de acciones por encima de la media de 50 sesiones está a niveles actuales. Estadísticamente, los 6 meses posteriores nos arrojan una rentabilidad media de prácticamente un 12%, con un win rate del 83%. Ya si ampliamos el horizonte temporal a un año, este porcentaje aumentaría al 89% y la rentabilidad media que podríamos esperar estadísticamente sería de un 21,58%. Como digo siempre, esto son estadísticas, pero me parece bastante interesante traerlas al análisis porque la rentabilidad a un año sería bastante superior a la media histórica del S&P500. Ahora, otra estadística que me parece muy interesante hace referencia al Russell 2000, es decir, al índice de empresas de mediana a pequeña capitalización de Estados Unidos. Ya hemos venido diciendo en el canal que las empresas pequeñas están infravaloradas y después también veremos el gráfico técnico del Russell 2000, pero esta estadística que traigo me parece bastante significativa. Hace referencia a qué sucede cuando el Russell 2000, después de cerrar en un mínimo de 52 semanas, a continuación tiene su mejor repunte de 4 días en al menos 3 meses. Esto ha sucedido anteriormente en 23 ocasiones, con esta sería la número 24. ¿Qué rentabilidades podríamos esperar? Bueno, aquí me parece llamativa la rentabilidad media a 6 meses, que sería de un 16,5%, con un porcentaje de señales positivas de un 83%, pero todavía más espectacular si extendemos el periodo a un año entero. Desde que se produce esta señal, la rentabilidad media en el Russell 2000 sería de un 25,6% y en las 23 ocasiones anteriores, en el 100% de los casos, los retornos a un año son positivos. Es decir, a un año, en ninguna de estas 23 señales que se produjeron anteriormente, las rentabilidades fueron negativas. Por tanto, brutal estadística. No sé si se va a cumplir o no, pero a priori las probabilidades estarían a favor. Ahora, esta estadística también me parece interesante. En este caso está referenciada al S&P500 y aquí nos indica qué sucede cuando octubre ha sido un mes con retorno negativo, pero siendo todavía positivo el retorno anual hasta esta fecha. Por ejemplo, en este año, en octubre, hemos tenido caídas de un 3% en el S&P500, mientras que el retorno anual desde 1 de enero hasta 31 de octubre es todavía positivo de un 8,3%. ¿Qué sucede en estas ocasiones? Pues bien, noviembre suele ser un mes positivo con un 72,2% de ocasiones que terminaron con ganancias, la ganancia media sería de un 2,4% y si tenemos en cuenta los meses de noviembre y diciembre, es decir, los 2 últimos meses del año, el porcentaje de ocasiones positivas sería de un 88,9% con una media de rentabilidad del 4,8%. Otra estadística a favor de retornos positivos en los 2 últimos meses del año sería esta, que hace referencia a qué pasa con el S&P500 después de 3 meses consecutivos en agosto, septiembre y octubre. Es verdad que la muestra es pequeña, solo tenemos 5 veces que sucedió esto desde el año 1952, pero en estas 5 ocasiones las rentabilidades fueron positivas, con una media de rentabilidad en noviembre del 3,7%. Ya para el mes de diciembre, el 80% de los casos fueron positivos con una media de rentabilidad del 0,8%. Teniendo en cuenta los 2 meses, la rentabilidad media sería del 4,5% y un porcentaje de éxito del 80%. Por tanto, en principio, a la luz de estas estadísticas, si este año se cumplen, lo normal es tener un mes de noviembre y un mes de diciembre positivos. Y esto también estaría en consonancia con el año medio del S&P500 desde el año 1950. Si tenemos en cuenta las rentabilidades del S&P500 desde 1950, el comportamiento medio a lo largo del año sería esta línea dibujada en color azul. Según esto, vemos que tanto noviembre como diciembre suelen ser meses positivos para el S&P500. Respecto a la reunión de la Fed, vamos a comentarla muy rápidamente. No hubo ninguna sorpresa, se mantienen los tipos en el 5,5% y para próximas reuniones, pues Powell no se quiso mojar demasiado. Es lo que dice siempre, la decisión será tomada en función de los datos que vayan saliendo. Aunque los tipos están ya a niveles bastante restrictivos, con una economía que de momento crece
a buen ritmo, Powell no descarta que pueda haber más subidas. Ahora, ¿cómo se ha tomado esto el mercado? Vamos a verlo con la herramienta de CME Group, que nos indica las probabilidades de que se mantengan tipos de cara a la próxima reunión. Concretamente serían de un 80,4%. Siendo las probabilidades de subir tipos de un 19,6%. ¿Y cuándo es más probable ver tipos inferiores a los actuales? Bien, pues si nos vamos al mes de mayo, en el mes de mayo habría una probabilidad del 38,9% de ver tipos inferiores a los actuales. Si recuerdas, la semana pasada esta probabilidad era inferior, en concreto era del 36,7%. Ya si nos vamos al mes de junio, la probabilidad de ver tipos inferiores a los actuales sería de un 63,9%, frente al 59% que había antes de la reunión de la Fed. Y si nos vamos a julio, las probabilidades de ver tipos inferiores serían de un 81,3%. Antes de la reunión de la Fed eran de un 76,9%. Por tanto, aunque Powell quiso mantener un poquito la prudencia porque los datos económicos todavía no están reflejando del todo las subidas de tipos de interés, cada vez se está acercando más el momento en que finalmente se produzca esta primera bajada de tipos. Bien, después de todo este contexto macro y de ver las importantes estadísticas que creo que te aportaron valor, nos vamos a ver los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. Comenzamos. Vamos a empezar por el Nasdaq 100, índice tecnológico que ha tenido una semana bastante interesante. La semana pasada comentamos que si rebotaba desde esta zona, esto se convertiría en un canal descendente y bueno, tras rebotar desde estos niveles, bajo mi punto de vista, esto ya se podría considerar un canal. Tras este rebote ahora estaríamos en la primera zona de resistencia, como sería la directriz que viene uniendo máximos. Después ya el siguiente nivel estaría en el entorno de los 15.350 puntos aproximadamente. Primera zona de soporte la media, los huecos alcistas que fue dejando por el camino y niveles de 14.058 puntos. Nos vamos a ver la situación del SP500, que también ha tenido un fuerte rebote esta semana, también dejando varios huecos alcistas por el camino. Tras este rebote ha llegado a una primera zona de resistencia que estaría entre los 4.380 y 4.400 puntos. Después ya tendría esta directriz que viene uniendo máximos y niveles de 4.541. Primera zona de soporte, los huecos alcistas, niveles Fibonacci de esta última subida y la zona de los 4.103 puntos. Si nos vamos al Dow Jones, también tras las subidas importantes de esta semana ha llegado a una zona de resistencia como son estos antiguos máximos, es decir, el entorno de los 30.160, 30.170 puntos. Por el lado de soporte yo vigilaría los huecos alcistas y después ya niveles de 32.327. Fíjate cómo es a veces el mercado. Aquí marcamos una zona de soporte muy importante en el entorno de los 32.540. Perdió ligeramente esta zona y a partir de ahí una explosión bastante importante del precio. Hay otros índices que fueron más nobles, como por ejemplo el Nasdaq 100, como vimos anteriormente, que rebotó desde la base del canal. También el Russell 2000. Aquí lo vemos, el índice de empresas de pequeña y mediana capitalización. En los últimos meses señalábamos una zona de soporte muy importante, también en el último vídeo resumen decíamos que este nivel era clave y bueno, desde la zona de los 1.644 puntos ha venido esta última reacción del precio. Y una semana más repetimos el nivel clave de medio-largo plazo, que serían los 2033-2034. En caso de superar esta zona, el Russell 2000 confirmaría escenario alcista para medio plazo, al menos para ir a cumplir este objetivo de los 2407. Por tanto, de momento muy lateral, pero en caso de que active este escenario, en caso de que supere los 2033-2034, esto lo que acabaría siendo sería un rango de acumulación. En cambio, en caso de que pierda zona de soporte, obviamente sería bastante negativo. Ya si nos vamos a Europa, vamos a empezar por el DAX, que fue capaz de respetar el soporte de medio y largo plazo de los 14.458 y desde una especie de base de canal descendente, desde aquí ha venido este último rebote. Digo de especie de canal porque aquí, con esta vela intradía, habría perdido la base del canal. Sin embargo, fue capaz de cerrar por encima. Ahora, la vela que nos deja el viernes es una vela doji de indecisión que nos marca cierta resistencia en los máximos de la vela. Después tendría resistencia en la directriz que viene uniendo máximos y en la zona entre los 15.456 y 15.545. Si nos vamos al Eurostoxx, la semana pasada decíamos que tenía un soporte muy importante en este entorno de los 3.980 y desde aquí fue capaz de rebotar. Con este rebote habría superado la directriz bajista principal y ahora tendría como siguiente obstáculo los 4.200 puntos. Si nos vamos al IBEX,
Ha tenido una reacción alcista desde los 8.879, desde una zona aproximada de soporte. Ha venido este rebote hacia la zona de la media, ahora estaría en resistencia. Veremos si de nuevo es capaz de dejarla atrás, veremos si es capaz de superarla y que la media, en vez de actuar de resistencia, vuelva a actuar de soporte. Si nos vamos al CAC índice francés, la semana pasada señalábamos una zona de soporte muy importante en este entorno de los 6.796 y desde aquí lo que hizo el precio fue dejarte una especie de doble suelo. Tras superar este máximo, viene este último rebote a la zona de resistencia de los 7.082. En caso de superar este nivel, ya la siguiente estaría en el entorno de la media y en la zona entre los 7.174 y 7.202 puntos. Respecto al MIB, índice italiano, ha construido aquí un pequeño soporte de corto plazo en el entorno de los 27.078. Sería importante dejar atrás la zona de los 28.740. También podríamos marcar como posible resistencia esta directriz que viene uniendo máximos. En caso de superar estos niveles, ya la siguiente zona estaría en los 29.260 y en los 29.757. Si nos vamos al VIX, índice de volatilidad, llevamos ya muchas semanas comentando que este era un gráfico peligroso porque tenía activado y todavía sigue pendiente objetivo por suelo hacia niveles de 25, pero esta ha sido una semana bastante interesante con caídas muy importantes en el VIX. De hecho, se habría perdido ya la zona de la media. De momento el objetivo alcista sigue activado mientras no pierda la zona de soporte de los 12,42, pero lo hecho durante esta semana ha sido positivo. De momento lo único que cumplió fue este pequeño suelo hacia niveles de 22,10 aproximadamente y lo dicho, el objetivo por suelo mayor todavía estaría pendiente, pero las caídas han sido bastante fuertes esta semana. Ahora tendría primera zona de soporte esta zona sombreada en el entorno de los 14,38. Sería importante perder esta zona y sobre todo perder la zona de los 12,43 porque así anularía el objetivo de suelo. En el apartado de acciones vamos a comenzar por la primera que me habéis pedido, Accenture, una compañía que hace tiempo la habíamos analizado, bueno, de hecho la analizamos bastantes veces en el canal, porque tiene todavía pendiente objetivo por suelo hacia niveles de $361. Este objetivo solo se anula en caso de perder la zona de los 241,09, desde los 330 ha venido consolidando, de hecho habría perdido la zona de soporte, esta zona sombreada azul, fíjate que perdió esta zona, fue a cubrir este antiguo hueco alcista y a partir de ahí rebote de esta semana, superando la resistencia de la directriz bajista que venía uniendo máximos. Ahora tendría como siguiente zona de resistencia los 316,73, los máximos del viernes, después ya esta zona entre los 323 y 325 y por último los máximos anuales en el entorno de los 330,44. Lo más probable es que acabe cumpliendo el objetivo alcista, zona de soporte los 288,46 y sobre todo los 241,09. Nos vamos a Adobe, una compañía que en el entorno de los 274,73 te hizo una estructura de suelo, a partir de ahí vino este último rebote, dio más oportunidades por el camino, aquí te formó una pequeñísima estructura también de doble suelo y sobre todo señal bastante importante tras la superación de esta directriz que venía uniendo máximos. Ahora, lo que está haciendo el precio, bueno, en los últimos meses lo que está haciendo es desarrollar un movimiento lateral, con zona de resistencia en los 574, zona de soporte en el entorno de los 498,70. Mientras no pierda los 498,70, no dará a Adobe una primera señal negativa. En caso de superar los 574,40, después tendríamos zona de resistencia importante en este antiguo hueco bajista en el entorno de los 597. Ya por último, solo nos quedarían los máximos de la historia en el entorno de los 699,54. Nos vamos a ver una compañía que me habéis pedido, BASF, una compañía que en el largo plazo pues no lo ha hecho demasiado bien. De hecho, estaríamos cotizando a niveles aproximados del año 2013. Eso contando dividendos. Por tanto, el que haya invertido en 2013, el coste de oportunidad de haber estado aquí invertido pues es bastante brutal. Ya si nos vamos más a corto plazo, la tendencia es lateral, con zona de resistencia importante en los 50,21, primera zona de soporte en los 40,25 y después ya en niveles de 35,20. Aquí en el corto plazo te habría activado una pequeñísima figura de doble suelo. Si la proyectamos nos daría un objetivo hacia la zona de los 45,40
295, pero bueno, no me parece razón suficiente para entrar en esta compañía. Tiene zona de resistencia, la zona de la media, y después más arriba la comentada zona sombreada azul. Nos vamos a la siguiente que me habéis pedido, Cameco. En esta compañía hace tiempo habíamos avisado de una estructura de triángulo simétrico roto al alza, y la última vez que la analizamos fue aquí, tras el cumplimiento de la figura. Tras llegar a niveles de 41,32 decíamos que había cumplido ya el objetivo alcista y que bueno, aquí ya habría que tener un poquito más de precaución. Estábamos en zona de sobrecompra y un poquito ya alejado de la media. Bueno, pues desde aquí ha venido una corrección de aproximadamente un 15%. Esto le ha permitido salir al RSI de la zona de sobrecompra y a partir de ahí recuperación del precio superando los antiguos máximos. Se trata de una compañía que desde los mínimos del coronavirus se ha multiplicado por 8, ha pasado de los $5 a los 43,11. De momento no hay ninguna señal de debilidad, tiene zona de resistencia importante a los 49,40, pero fíjate que esta es una compañía muy volátil. Comprarla a niveles actuales personalmente no lo veo. Obviamente puede seguir subiendo, bueno, de hecho es que no tiene ninguna señal negativa de momento, pero en este tipo de compañías tan cíclicas, después de fuertes subidas, toca ya ser más precavido. ¿Cuándo daría una primera señal negativa? Bueno, primero tras perder esta directriz que viene uniendo mínimos y sobre todo en caso de perder niveles de 35,18. Este sería el nivel clave de corto-medio plazo. Nos vamos a la siguiente, nos vamos a Endava. Después veremos también Nagarro porque ha dado una primera señal interesante, pero primero vamos a analizar Endava, donde aquí marcamos zona de resistencia importante en los 61,53 y zona de soporte importante de corto plazo en los 44,62. Aquí lo que está haciendo es una estructura de rectángulo. En caso de superar la resistencia comentada, activaría un objetivo alcista hacia niveles de 76,90 aproximadamente. En caso de superar este nivel de resistencia, por tanto, Endava mejoraría su situación técnica al menos para corto plazo. Nos vamos a la siguiente que me habéis pedido, Steel Lauder, una compañía muy castigada, ha pasado desde niveles de $366 a niveles de 102. Aquí lo que podemos hacer es trazar un Fibonacci de máximos a mínimos y tras perder los 184 habría que proyectar un segundo impulso bajista que bueno, habría que ir al tick, pero prácticamente ya habría cumplido. Ahora está intentando reaccionar desde zona de sobreventa, tendría primera zona de resistencia a este hueco bajista y después la directriz que viene uniendo estos máximos. De momento la media de 200 sigue en fase descendente, hay que esperar a que el precio se reestructure de nuevo al alza. Nos vamos a Johnson & Johnson, una compañía que en el medio y largo plazo lo ha hecho muy bien, pero donde hay que tener cierta precaución tras haber perdido una zona de soporte importante, la zona de los $149. Sí es cierto que tras perder esta zona viene una reacción interesante desde zona de sobreventa, pero aquí lo que ha hecho es una especie de hombro cabeza a hombro, por tanto tengo mis reservas porque si se acaba cumpliendo el objetivo bajista nos llevaría aproximadamente hacia la zona de los 121. ¿Cuándo se anula el objetivo bajista? En caso de superar niveles de 174,70. Si continúa rebotando el precio, va a ser muy interesante lo que haga el precio en la zona de la media. Veremos si la media actúa de resistencia o si por el contrario el precio es capaz de superarla y esto se convierte más bien en una lateralidad. Nos vamos a ver Kering, compañía europea del sector de lujo. Este es un sector que me gusta bastante, aunque bueno, Kering no es ni mucho menos de mis favoritas. Prefiero otras compañías como Louis Vuitton, Hermès o Moncler. Hermès o Moncler las analizamos la semana pasada, ahora vamos a analizar Kering, que tiene un soporte muy importante de largo plazo en el entorno de los 324,80 y soporte de corto plazo en los 376,70 euros. Tras las últimas caídas tiene la zona de la media de 200 sesiones en fase descendente, yo esperaría que el precio se reestructure de nuevo al alza. Sería importante que la media en vez de actuar de resistencia de nuevo empiece a actuar de soporte. Nos vamos a McDonald's, una compañía donde habíamos avisado de una estructura de doble techo. Fíjate que además aquí la media actuó perfectamente de resistencia y a partir de ahí vinieron las caídas. Se cumplió la estructura de doble techo y después avisamos de un soporte de corto plazo en los 245,73 y que en caso de superar los 253,50 McDonald's estaría activando una pequeña estructura de doble suelo y que estaba mejorando su aspecto técnico de corto plazo. Bueno, pues tras superar esta zona de resistencia tuvo un rebote relativamente importante y ahora las siguientes zonas a superar serían por un lado la directriz bajista que une máximos y por otro lado la media de 200 sesiones. Primera zona de soporte de corto plazo los 254,20 y después el
comentado a nivel de los 245,73. Nos vamos a Nagarro, que en cuanto a fundamentales se trata de una compañía muy seguida, una compañía con bastantes buenas métricas, pero aquí el problema fue que estaba una valoración muy exigente. El suflé, como se suele decir, estaba bastante alto. Por redes sociales todo el mundo estaba hablando de Nagarro, y cuando esto sucede no suelen ser buenas noticias, porque, como se suele decir, la masa siempre está equivocada. Bueno, las caídas fueron muy duras, desde niveles de los 212 a niveles de 63,10. A estos niveles la valoración obviamente es muchísimo más atractiva y aquí seguramente no haya tanta gente tras las fuertes caídas que esté interesada en Nagarro. Bueno, ¿y técnicamente qué ha hecho el precio? Pues técnicamente ha dado una primera señal de mejoría tras la superación de la zona de los 71,50, porque ha activado una estructura de doble suelo de rectángulo cuyo objetivo sería niveles de 78,90 euros aproximadamente. Ahora bien, la zona de la media de 200 sesiones es una zona de resistencia importante y tras las potentes caídas el camino en la recuperación no va a ser fácil. De hecho, un poquito más arriba tiene también una resistencia importante entre los 88 y 91,50 euros. Por tanto, primer brote verde en Nagarro. Ahora sería interesante que la media pase de fase descendente a girarse al alza y empiece a funcionar de soporte. Nos vamos a PayPal, compañía que tuvo grandísimas caídas, pero el precio fue bastante noble, y es que te aviso aquí con una estructura de doble techo. Bueno, realmente te aviso un poquito antes. Aquí tras perder la directriz no fue una buena señal. De hecho, lo comentamos en el canal. Si tienes curiosidad, por algún lado de YouTube tiene que estar el vídeo. Decíamos que era muy importante esta zona de soporte y bueno, tras perder esta zona de soporte, además con hueco bajista, activaba un objetivo que en esos momentos parecía muy importante, un objetivo de caída de prácticamente un 40% y no solo que cayera hasta esta zona, sino que incluso las caídas fueron bastante superiores. ¿Y por qué comento esto? Bueno, porque cuando la compañía estaba cotizando por aquí, obviamente aquí no había sentimiento de negatividad y tras activar el objetivo bajista, pues la mayoría está diciendo Daniel está loco, ¿cómo va a cumplir este objetivo? PayPal es una compañía muy potente, es imposible que caiga tanto. Bueno, imposible en bolsa no hay nada. Por tanto, mucha precaución cuando el gráfico te da señales de venta, porque muchas veces el gráfico va por delante de las noticias. Bien, ¿y cuál es la situación actual? A todo esto, perdona el speech porque sabes que me gusta ir al grano, pero creo que de vez en cuando hace falta hacer este tipo de comentarios para poner un poco en valor la importancia de sentimiento de mercado. Bueno, lo que está haciendo ahora PayPal es rebotar desde zona de sobreventa. Tendría ahora un primer nivel de soporte en los 50,25, pero de momento la media de 200 sesiones sigue en fase descendente y de momento no ha dado ninguna señal de mejoría clara. Aquí hay que esperar a que el precio se reestructure de nuevo al alza. Nos vamos a la siguiente, Rheinmetall, una compañía que la última vez que la analizamos decíamos que tenía un soporte muy importante en esta zona sombreada amarilla, en el entorno de los 224,2 y desde aquí ha conseguido el precio reaccionar al alza. Con esta reacción del precio ha llegado a la zona de resistencia de máximos históricos. De momento la tendencia de medio y largo plazo es alcista mientras no pierda niveles de 226,4. En caso de que consiga dejar atrás esta zona de resistencia, lo más probable sería ver otro tramo de subidas. Nos vamos a analizar Vidrala, una compañía española interesante a vigilar y donde técnicamente marcábamos una zona de soporte muy importante en el 61,8% de lo que había subido previamente. Bien, pues de momento, desde la zona de los 68,90, el precio ha tenido una pequeña reacción al alza. Ahora estaría en zona de resistencia, como es esta directriz que viene uniendo máximos. Sería muy interesante dejarla atrás. Después tendría resistencia en los 75,90 y en la zona de la media. Ya para medio y largo plazo, si nos vamos a un gráfico semanal, el soporte importante que no debería perder para largo plazo serían los 50,3. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del euro-dólar, que esta semana ha reaccionado al alza desde zona de soporte y ahora se está aproximando a una zona de resistencia importante, zona de la media de 200 sesiones. Veremos si la media actúa de resistencia o si por el contrario es capaz de superar la media y la media es capaz de girarse al alza para empezar a funcionar de soporte. Esta sería la clave para medio plazo. Soporte importante los 1.0448, resistencia importante en la media. Respecto al oro, después de estas fuertes subidas desde zona de soporte de los 1803, ahora ha tenido varias sesiones sin tendencia definida, tendría primera zona de resistencia los 2009, primera zona de soporte los 1953. Respecto a la plata, aquí te había avisado de estas subidas de corto plazo tras la activación de un rectángulo, ahora tendría primera zona de resistencia los 23,77
y la directriz que viene uniendo máximos. Primera zona de soporte los 22,30. Respecto al petróleo Brent, tras estas fuertes subidas, lo que está haciendo ahora es entrar en una etapa consolidativa. Veremos si la media de 200 sesiones actúa de nuevo de soporte. Si desde aquí rebota el precio, yo empezaría a tener en vigilancia una posible estructura de triángulo simétrico. De momento es prematuro porque no tenemos muchos toques ni en la parte de abajo ni en la parte de arriba, pero lo iremos comentando en el canal. Suscríbete al canal si te ha gustado toda esta información y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún vídeo. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.